Muy buenas noches a nuestros queridos amigos y hermanos en esta preciosa espacio que tenemos de poder estar junto a ustedes utilizando las redes como lo es el Facebook. Agradecemos a Dios porque siempre nos da esta oportunidad de poder estar frente a ese pueblo que día a día se nos une para poder estar recibiendo de parte del Señor a través de este precioso tiempo de devocional con el estudio de la palabra y con ese tiempo también que el Señor nos da para poder estar orando, estar intercediendo por las necesidades de su pueblo. Mis amados, reciban ese cordial saludo de mi parte, Paul Coronado, su amigo y pastor de la iglesia Mi Casa Será Llamada Casa de Oración, la cual en la iglesia matriz se encuentra ubicada en la ciudadela Mucho Lote 1, etapa 7, manzana 2334 Solar número 3. Allí en toda la esquina estamos frente a frente con el centro de acopio de Puerto Limpio. Así que mis amados hermanos, espero en Dios que hoy tengamos un precioso tiempo de estudio, un precioso tiempo de meditación en la palabra y, como no, de oración. Así que no dude en poder hacernos saber sus necesidades. Recuerde que el 099-2229, número de WhatsApp, usted lo tiene a su entera disposición para poder estar enviando las necesidades por las cuales usted amerita pues que debemos de presentarlas en oración. Recuerde, mi amado hermano, la Biblia nos dice allá en Jeremías capítulo 33 verso 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Y esas cosas grandes que Dios ha reservado para darlas a quienes le buscan son las que hoy justamente a través de la oración podemos recibir. Y eso, mi amado hermano y amigo, en Dios podemos recibir su sanidad, su asistencia, su bendición. Solamente tenemos que acercarnos a Él con un corazón dispuesto, con fe, creyendo de que ese Dios es un Dios que no solamente está dispuesto a recibirnos, está dispuesto a atender nuestras súplicas, sino que también está dispuesto a perdonarnos de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. De que el creyente tiene como fe esencial el poder haber recibido de parte de Dios su perdón a través del sacrificio de Jesús en esa cruz. Mis amados hermanos, espero que en esta noche la palabra de nuestro Dios sea tanto para usted como para nosotros provechosa, creyendo de que Dios dice en la Escritura que la palabra de Dios es útil sobre toda cosa, útil para poder redarguir, para poder, es decir, tocar el corazón y hacernos sentir nuestra necesidad de Dios. Y yo creo que allí, mi amado hermano, también entre otras cosas de lo que representa la palabra, como también es útil para instruir, para edificar nuestras vidas, ese redarguir tiene mucho que ver con el poder tocar el espíritu del hombre y hacerle tener convicción de pecado para que pueda arrepentirse y pueda llegar a la plena, al pleno conocimiento de Dios, pero también a la plena reconciliación con su Dios a través de Jesús. Mi amado, espero en este tiempo poder tener un precioso momento de disertación de la palabra y de la oración. Mi amado, bueno, creo que usted ya está habituado a los anuncios que solemos dar día a día a través de este tiempo, a través de este medio. Recuerde, mi querido hermano, que de lunes a viernes estamos en la iglesia. Amén. De lunes a viernes estamos en la iglesia para poder recibirle, para poder orar. La iglesia creo que no va a quitar esos tiempos, por lo menos así Dios hasta el momento nos lo ha hecho sentir en el corazón, de no quitar esos tiempos de la mañana en la iglesia desde las 9:30 hasta las 11, en los cuales creo yo que siempre tenemos un remanente que está yendo, que está buscando, que está clamando, que está y que se encuentra dependiendo de Dios e intercediendo no solo por sus necesidades, sino por las necesidades de todo un pueblo. Y creo que eso es importantísimo para que, mi amado hermano, tanto en la iglesia como también en nuestros tiempos personales de oración, siempre lo mantengamos activo, vivo. Hoy clamábamos, sobre todo en esta mañana, hicimos mucho énfasis en orar por nuestros jóvenes, orar por la juventud de la iglesia, por la unidad también de la iglesia cristiana, para que pueda ser efectiva en la sociedad, para que pueda ser efectiva en este país. Amado,
estamos pues orando por ello. Queremos creer que Dios comienza a hacer en nosotros un milagro, que empiece ese cambio primero con cada individuo, luego con cada iglesia y obviamente con este país. Mi amado, nos ponemos delante de Dios para que el Señor ministre nuestras vidas a través, ¿sí?, de su Espíritu, ¿sí?, en nosotros. Por otro lado, mi amado, también pues recuerde que dentro de estos anuncios y más allá de tener estos tiempos de tanto de lunes a viernes de 9:30 a 11, también, mi amado hermano, sí, estamos reaperturando, ¿sí?, en un horario obviamente un poquito diferente hasta que podamos volver a los horarios habituales. En mucho lote, sí, en mucho lote se tendrá asistencia ya a la iglesia para poder estar volcados hacia el estudio de la palabra. Sí, vamos a hacerlo desde las 6:30 de la tarde, miércoles 6:30 de la tarde, sí, y el día sábado también, sí, miércoles 6:30 de la tarde, sábado 6:30 también de la tarde, hasta las 20 horas, es decir, 8 de la noche, sábados y miércoles, solo 2 días, sí, por el momento, en la noche. Y en la mañana, el domingo, sí, la escuelita dominical, como la tuvimos el domingo anterior, la estaremos llevando a cabo también, pero a partir de las 10 de la mañana. Sí, domingos 10 de la mañana en Mucholote, hasta las 12 en punto tendremos la escuela bíblica dominical para toda la familia. Los niños subirán directamente al piso alto de la iglesia para poder recibir allí la instrucción. En Dios ya hemos podido recibir una preciosa donación para poder tener asepsia en la entrada, ¿sí?, es decir, tener ese limpiador que se suele poner en este caso en el piso para poder ingresar a la iglesia. Y ya tenemos también, hemos ido poquito a poquito adquiriendo también los desinfectantes para que toda persona que vaya ingresando poder, sí, en ese sentido pues recibirle de la mejor manera con la asepsia que se demanda en la actualidad. Y de esa forma, creo yo, tratar de salvaguardar un poquito la integridad de cada uno de los hermanos que se congregan en la iglesia. Hemos separado las sillas. Actualmente tenemos, bueno, en la iglesia ingresan prácticamente apretaditos como 200 personas. Pero le hemos separado las sillas como para que podamos ingresar 70 personas. Es evidente de que, mi amado hermano, se ha hecho una reducción, sí, para poder albergar diríamos a esta cantidad de personas, para no tampoco, diríamos, sobrepasarnos del límite. Sí, entiendo yo que en muchos lugares, mi amado hermano, sí, se limita hasta el 30%, entonces más o menos ese es el promedio que hemos podido establecer, con unos 10 ahí de fuga más, sí, mi amado, para poder tener un ambiente, sí, lo más saludable y lo más, diríamos así, beneficioso posible. Así que vaya temprano. Si acaso posiblemente no alcancemos, entonces luego estaremos estimando qué podríamos llegar a hacer. No sé si de pronto poder tener otro culto en el mismo día domingo. Todo dependerá con qué, diríamos, factibilidad usted se acerque a la casa del Señor. Yo espero en Dios poder recibir obviamente a la mayor cantidad posible, ¿no? Pero sí, vamos a tratar de guardar los parámetros para poder brindar el servicio del domingo. Así, los niños, de eso no hay problema, sí, ahí no importará, porque los niños todos subirán. Sí, los jovencitos también subirán hasta la edad que se estime para ellos, así que hasta la edad creo que es de 14 años. Así que el resto pues de adultos sí permanecerán en la parte baja y con las debidas distancias que en este caso se nos permite. Así que, mis amados hermanos, les espero este domingo, sí, para poder iniciar la escuela dominical para toda la familia, sí. Ahora bien, en la Flor de Bastión, sí, estaremos mañana sábado, sí, en la Flor de Bastión estaremos mañana sábado dando escuela bíblica sabatina a partir de las 9:30, sí, también 9:30 hasta, sí, las 11, sí, de la mañana. Así que esperamos en Dios tanto albergar jóvenes, sí, niños y adultos en la Flor de Bastión. Allí no tendremos problemas con el aspecto de la asistencia en cuanto al número, porque la iglesia obviamente allí es mucho más amplia y se puede albergar a muchas más personas. Así que asimismo los niños pasarán directo a sus aulas para poder recibir la enseñanza que corresponde. Y los días miércoles también estaremos allí, 9:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana, para poder tener también un culto. Sí, tendremos 2 cultos allá y 2 cultos también en Mucholote, sí, como para tratar de empezar sobre todo de una manera un poquito
ya un poquito más agresiva, por así decirlo, y dar la asistencia espiritual, sí, que tanta falta le hace al pueblo del Señor. Mi amado hermano, recuerde, no deje de orar. Amén. No deje de orar por nosotros. No deje de orar por este ministerio. No deje de orar, mi amado hermano, para que en el país las cosas puedan ir mejorando. ¿Sí? Ojalá que dure muy poco el cambio, bueno, la luz amarilla, que es la alerta que se establece para los cantones, y que pronto podamos pasar a una luz verde, y obviamente allí se irán mejorando las condiciones para poder estar digamos así, en la iglesia de una manera un poquito más cómoda, ¿sí? Así que, mi amado, sigamos orando en todo aquello. Recuerde los anuncios, ¿sí? Enviar su petición de oración a través del número que usted ya lo conoce, 099-2229-162. Es el WhatsApp de mi esposa, ¿sí? Allí usted puede hacer saber su petición de oración. Recuerde que si quiere tener consejerías, ¿sí? Estas se estarán llevando a cabo por las mañanas, de lunes a viernes. Solamente me avisa para poderle, si me avisa a mi celular, al número de celular, para poder organizar y poder agendar esa cita y poder tener la reunión que usted tanto amerita, ¿sí? Recuerde mi número, 0999 426875. ¿Sí? Ahí podremos agendar cualquier tipo de consejería que se requiera, ya que el día miércoles y el día sábado en la noche, que se va a dar el culto hasta las 8, ¿sí? Ahí no se estará atendiendo consejería para poder tener un horario diríamos idóneo para poder retornar, sobre todo a los hermanos que viven un poco distante del lugar de la iglesia. Así que, mi amado, considere esto. También hay que ser prudente y hay que ser condescendiente también, no solamente con, digamos, con su necesidad, sino también con las necesidades de los demás. Dicho esto, mi amado, ¿sí? Recuerde también que la iglesia, ¿sí?, se sostiene a través de sus ofrendas, de sus diezmos, de sus donaciones. Recuerde, mi querido hermano, que estamos, ¿sí?, en un lugar que no nos pertenece, sobre todo, ¿sí?, acá en la iglesia matriz, ya que es un lugar donde la iglesia renta para poder ahí pernoctar. Ya tenemos estando allí 10 años, ¿sí? Y lo estaremos, creo yo, celebrando ya para el próximo año en el mes de marzo, ¿sí? Y allí, mi amado, es evidente de que hay un gasto recurrente, ¿no? Hay un gasto que constantemente mes a mes se lo tiene que cumplir. Y para ello tenemos, sí, la cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil, número 37 419 503. Repito, 37 419 503. Allí está el número de la cuenta a nombre de Iglesia Casa de Oración, cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil. Amén. No olvide también, como sé que muchos de mis hermanos lo hacen día a día cuando van a los cultos de devocional, también de contribuir con su ofrenda, con su diezmo, para que sí pueda haber de parte de Dios el suplir en todas estas necesidades que la iglesia sí posee. Hoy vamos a tener, creo que ya usted está más que entendido de aquello, ¿sí? En el libro de Nehemías tendremos el estudio de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Libro de Nehemías, capítulo número, sí, recuerde que el día de ayer dábamos, sí, en lectura el capítulo número 7, ¿se recuerda? Sí, en ese capítulo número 7 avanzábamos hasta lo que era el referente del Urim y el Tumim, ¿no? Sí, acuérdense que se dieron ciertos, diríamos así, se dieron ciertas pautas de esto. Pero hoy vamos a leer, mi amado hermano, el versículo número 73, ¿sí? Vamos a leer en la parte final, como para adentrarnos al capítulo 8, ya que allí se unirá. ¿Se acuerda usted que yo le di como parte introductoria cuando recién se iniciaba el estudio de Nehemías, de que fueron dos personas los referentes para con el pueblo con respecto, ¿sí?, a esa restauración? Nehemías lo hizo restaurando la infraestructura, ¿sí?, por los pórticos y las murallas. Pero Esdras, siendo él también participante del área, en este caso eclesial, siendo él parte del sacerdocio, lo hizo en el ámbito estrictamente espiritual y todo lo que estaba relacionado con el templo. Allí Esdras se concentró para la restauración en su pueblo, mientras que Nehemías lo hizo en la parte, sí, externa, hablando de los pórticos y de las murallas.
Así que hoy vamos a tener la meditación de la palabra en Nehemías capítulo 7, versículo 73, ya en la parte final, en su segunda parte del verso 73. Así que tengamos lista ya la escritura como para poder ingresar a través de ella y meditar, ¿sí? En el corazón. Digo yo que el Señor, ¿sí?, es el que da la apertura a poder meditar en su palabra para que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Yo creo que esto es un trato de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, de mente a mente. Dios, sí, mi amado, desea que usted y yo crezcamos, y ese crecimiento tiene que venir a través de esa búsqueda en su palabra, en la oración, en esos tiempos íntimos de comunión, sí, allí en su casa también, en la casa del Señor. Hay muchas formas de poder perseverar en la obra del Señor. Así que dispongámonos. Sí, yo sé que es un tiempo ya un poquito cansado al finalizar del día, pero por eso mismo se llaman tiempos de devoción. ¿Sí? Un devocional al término del día es un tiempo, diríamos, especial que uno separa para poder orar, ¿sí?, y hacerlo con fervor. Por eso se lo denomina devocional, para hacerlo con fervor, para hacerlo con pasión, para hacerlo de una manera intensa, ¿sí?, sabiendo que Dios se glorifica cuando yo le busco, y sobre todo Él se agrada de mí, se agrada de usted al ver que sus hijos lo hacen dejando a un lado su cansancio y ponen toda su intensidad para poder, ¿sí?, construir sus vidas en su presencia. Bien, mis amados hermanos, creo que sin más que decir, recordemos, ¿sí?, lo que ya nos queda el resto del día. Mañana sábado, ya como anuncio cercano, mañana sábado estaremos 9:30 de la mañana en la iglesia de la Flor de Bastión. Amén, en la mañana. Y sábado mismo, mañana, a partir de las 6:30 de la tarde, estaremos en la iglesia de Mucho Lote, ¿sí?, para el pueblo allí, ¿sí?, para poderle recibir y tener un precioso tiempo también de ministración. Así que espero que poder tener también la compañía de los jóvenes, ¿sí?, esos jóvenes que creo yo que han estado ansiosos de que se dé o se lleve a cabo el culto del sábado. Pues este es su día. Así que los espero ver con toda devoción, con toda alegría, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Amén. Bien, mis amados, vamos a pasar, ¿sí?, a la meditación de la palabra. Así que le invito, por favor, a que abra su Biblia en el libro de Nehemías capítulo 7, versículo 73. Amén. Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, ¿sí?, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor. Tenemos ahí como un prefacio: Esdras lee, ¿sí?, la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel, dice allí, estaban en sus ciudades. Capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley, ¿sí?, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, prácticamente 6 horas leyó la ley, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Verso número 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Axbadana, Zacarías y Mesulán. Verso número 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo,
Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Verso número 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebateai, Ojodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y todos, por favor, leamos el versículo número 8, porque hasta aquí va a llegar la lectura. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hasta allí, mis amados hermanos, sí, la meditación de la palabra de nuestro Dios. Inclinemos, sí, en esta noche, sí, nuestro rostro, y preparémonos para poder recibir palabra de Dios a nuestro corazón. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ante todo, gracias. Gracias, Señor, porque hoy nuevamente le place podernos acercar, Señor amado, delante de su presencia a través de estas palabras, Señor, como lo es el libro de Nehemías. Señor amado, ayúdanos, te lo suplico, te lo imploro. Ayúdanos no solamente a poder, Padre, leer la Biblia, sino a entender tu perfecta y tu santa voluntad. Que sea en esta noche, Dios, tu Espíritu ministrando, llenando, Padre amado, las vidas de todos y cada uno de tus hijos. Sí, mi Dios. Ayúdanos, Padre amado. No permitas que nadie, Señor amado, Padre, pueda salir de este tiempo con una duda, con alguna incertidumbre, sino por el contrario, que todos los que hoy escuchen, Señor amado, comiencen en ti, Padre, a tener certidumbre, a tener plena convicción, Padre, de esta tu palabra, para que puedan no solamente entenderla, sino que puedan vivirla y puedan reconocer, oh Dios, que tu palabra no ha venido a nuestros corazones para crear confusión, sino por el contrario, para poder, oh Dios amado, Padre, transformar y cambiar y pueda traer a nuestra mente, a nuestros pensamientos, luz, a fin de que podamos, Señor amado, también nosotros ser una lámpara que se enciende para otros que viven en ignorancia. Sí, mi Dios. Padre, hay una gran responsabilidad. Hay, Padre amado, un gran desafío en la Biblia. Que tu palabra pueda ser entendida. Sí, mi Dios. Padre, creemos que esto hoy en esta noche, Padre, quedará plenamente identificado, reconocido por nosotros. Y de la misma forma, Padre, esta palabra podrá, Señor, completar mi devoción, mi fe, con el conocimiento de ti. Gracias, Señor, en el dulce nombre, ¿sí?, de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero empezar citando una porción bíblica, ¿sí?, en el libro de Oseas. Así que quiero que por favor me acompañen, ¿sí?, para poder ver en este libro, en este capítulo número 4, ¿sí? Así que le pido por favor que me acompañen. No vaya a perder el libro de Nehemías y acompáñenme al libro de este profeta Oseas, sí, profeta Oseas, allá en el capítulo número 4, versículo, voy a leer el versículo número 6, verso número 6. Y quiero empezar con esto porque esto me va a servir como base referencial para poder ahondar en el estudio del libro de Nehemías, ¿sí? Allá del capítulo número 8 ya, ¿ven? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Lo encontró? Oseas 4, verso 8. Dice la Biblia: mi pueblo, amén. Eso hablando el profeta al pueblo del Señor. Sí, él era simplemente el instrumento de Dios para poder hacerle saber al pueblo del Señor sus palabras. Y dice: mi pueblo fue destruido. Amén.
porque le faltó, dice allí, conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo, dice el Señor, te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice el verso 7, queriéndolo complementar, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Amado, cuando Dios dio esta porción bíblica, ¿sí? Fue o era necesario pues, considerar de este texto de que Dios habría de reclamarle sobre todo a los que presidían al pueblo, a los que dirigían al pueblo, sobre todo al ente religioso. Cuando no vaya a perder Oseas 4, verso 6, y cuando volvemos al libro de Nehemías, capítulo número 8, bien podríamos establecer, mire que estamos allí en los versículos iniciales, hemos dado lectura prácticamente hasta el versículo número 5. ¿Sí? Mi amado hermano, el pueblo, ¿qué recibió a través de Esdras? El sacerdote. Mi amado, que la lectura de la palabra sea dada desde el alba, desde el amanecer hasta el mediodía. Prácticamente se podría concluir que 6 horas, ojo, 6 horas, el pueblo estuvo atento, escuchando palabra de Dios. Esta era leída, pero no solo era leída, sino que era explicada. Yo podría leer, no lo sé, si acaso me apresuro un poco, ¿no? Yo podría leer todo un libro de la Biblia, hablando del libro del Éxodo, ¿sí? Creo que no me tomaría más, si lo quiero leer así de recorrido, sin poner ningún tipo de énfasis, creo que me podría demorar unos 30 minutos, ¿sí? Leyéndolo, vuelvo y repito, sin pausa, ¿no? Seguido, de continuo. El pueblo estuvo escuchando la ley de Dios, mi amado hermano, pero el pueblo no solamente había sido dispuesto para que escuche, sino para que entendiese el mensaje de Dios. La palabra oída, sin poderla discernir, no tendrá la eficiencia con la que Dios, ¿sí?, la ha enviado. La palabra como tal, sin considerar, ¿sí?, su debida, diríamos, interpretación, su debida enseñanza, amado, la palabra bien podría ser como leer cualquier otro tipo de libro. Pero Dios, mi amado, Él ha dotado a este libro, la Biblia, lo ha dotado, mi amado hermano, de un ingrediente llamado Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y es el Espíritu de Dios el que ha inspirado a otros para que esta palabra pueda ser, mi amado hermano, ¿sí?, en este caso escrita y pueda ser otorgada, ¿sí?, a todo aquel que la quiere, ¿sí?, en este caso, o que pone su mirada en ella. Yo quisiera que usted, por ejemplo, me acompañase al Nuevo Testamento. Siempre será, mi amado hermano, en ese sentido, muy importante corroborar, ¿sí?, lo que se dice a través de la misma palabra. Cuando uno va a la segunda carta de Timoteo, acompáñeme por favor. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice el Señor: toda la escritura, ojo, toda la escritura es inspirada, ojo, inspirada. ¿Por quién, mi amado hermano? ¿Qué dice allí? Es inspirada por Dios. Amén, ¿lo tiene? Si toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, también es útil ¿para qué? Para redarguir, es decir, para podernos hacer sentir, ¿sí?, sea para bien o para mal, nos puede hacer sentir, mi amado hermano, para aplaudirnos, para decirnos qué bien que has hecho. Y Él me puede redarguir con algo positivo, pero también me puede redarguir para hacerme ver un error. También la palabra, mi amado, tiene como finalidad poderme corregir. Mira, yo puedo hacer redarguir a alguien, yo humanamente hablando, qué sé yo, le digo algo un poquito
hasta comienza los ojos a ponérselo, como dicen por ahí, vidriosos y hasta lagrimear. Pero yo lo puedo hacer cambiar con la palabra que le dije. Lo puedo hacer llorar, pero cambiar no puedo. No puedo. De eso solamente lo puede hacer, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Él no solamente que te hace llorar, sino que Él te hace cambiar de actitud. ¿Por qué la palabra de Dios tiene ese poder? Nada, porque de Dios, no del hombre. Nace de Dios, no del hombre. Y dice la Biblia que esta palabra también puede instruirme en justicia. A fin, dice el verso 17, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra, mi amado, Dios la proveyó a gente común y corriente. La proveyó o fue dada por intermedio de... Ya hay quienes estipulan de que el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés, ¿sí? Así como hay otros libros que se identifican desde el inicio su propia autoría, ¿sí? Hablando de un Daniel, por ejemplo, ¿sí? Mi amado hermano, ¿sí? Ellos, o de Oseas, o de Jeremías, ellos mismos se presentan como los autores de muchos libros. Hay otros libros, mi amado hermano, que posiblemente no se tenga conocimiento de quién los escribió. ¿Sí? Hay mucha tela de dudas posiblemente entre quién escribió, por ejemplo, el libro de los Jueces. ¿Sí? Si bien es cierto, existen ciertos indicios de quién pudo haber sido, pero no se los puede determinar a ciencia cierta. Pero más allá de aquello, ojo, más allá de aquello, la Biblia me dice, para mi seguridad y para tu seguridad, de que la Biblia, sea quien la haya escrito, divina. Es decir, ha sido gestado del cielo y depositado ese sentir en el corazón del hombre, para que éste pueda a su vez ponerlo en un papel. Sí, ahí tengo aquí una hojita, ponerlo en un papel y escribirlo. Dicho esto, mi amado, lo que quiero de alguna forma resaltar es que cuando Nehemías termina lo que él vino a hacer, que es amurallar la ciudad, poner los pórticos y tratar de dejar lo más estable posible a su pueblo, ahora, mi amado, Nehemías cree conveniente de que es tiempo de que, así como la ciudad ahora, entre comillas digo, ¿no?, está segura, ¿sí?, está protegida, ahora también sea construido el pueblo. Ahora también sea edificado, ¿sí?, los hijos de Israel. Por lo menos el remanente que estaba allí. Y ahora cuando uno va al capítulo número 7, justamente que se leía en el último versículo, que era el verso 73, ¿no?, se dice en la parte final que ahora toma la batuta de esa parte, ya no Nehemías. Y eso es importante reconocerlo. En la obra de Dios, porque aquí tengo que rescatar esas, como yo le decía, lo he repetido en muchas otras enseñanzas, hay que rescatar esos principios bíblicos. Nehemías no se encarga de esto. Nehemías sabe para qué ha sido usado por Dios. Y eso a mí y a ti me da siempre una pauta. Yo debo de conocer en la obra de Dios mis limitaciones. Debo de conocer en la obra de Dios hasta dónde inicia y termina mi labor y a dónde inicia y termina la labor de otro. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo puedo saber hacer en un culto, por ejemplo, si quiero tomar el plano eclesial, yo puedo saber hacer en un culto desde la oración de bienvenida hasta la última oración de despedida. Es decir, puedo llegar a conocer y saber cómo se ora de manera inicial, cómo se recibe, cómo se manda un saludo, cómo se cantan alabanzas, o cómo se puede tocar un instrumento, o cómo se tiene que llevar a cabo una enseñanza de la palabra, y cómo se puede dar anuncios, y cómo se puede hacer esto o aquello. La pregunta es, ¿yo puedo ser todo en el templo? La respuesta es no. Aun cuando lo sepa hacer, yo no puedo ser el todo del templo, ¿sí? O no puedo estar no puedo estar inmiscuido en todo. Debo tener conocimiento de todo, sí, pero debo de hacer de todo. Creo que es rescatable cuando no hay quien lo haga.
pero habiendo, o diríamos de otra forma, teniendo Dios en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, muchos que lo saben hacer, es meritorio, mi amado hermano, también dejar un espacio para que otro cumpla su función. Porque de lo contrario también le hacemos un daño a la iglesia. Nehemías sabía de dónde hasta dónde llegaba su función. Y cuando se trató de restaurar al pueblo ya en la parte eclesial, mi amado, Nehemías como que se abre a un lado y dice: pasa, Esdras, es tu turno. Es el momento en que tu labor ahora debe empezar. ¿Me entiende? Dice la escritura, recordemos, mi amado hermano, si estamos en Nehemías capítulo número 8, capítulo número 8, que cuando Esdras toma a su cargo esta labor esencial, él era el que leía la palabra al pueblo, la leía, amado, él se había organizado para que no solamente el pueblo escuche la palabra, sino que el pueblo entienda la palabra. Ya vamos a ir a ver un caso en el Nuevo Testamento con las mismas condiciones. Y dice la Biblia, versículo número, acompáñeme por favor, versículo número 4. Y el escriba Esdras, él era el que tenía los escritos de Dios, estaba sobre el púlpito de madera que había hecho para ello, junto a él, es decir, en esta actividad propia del, digamos, del altar, también estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y por otro lado a su mano izquierda, ¿sí? ¿Quién estaba? Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Axbadana, Zacarías y Mesulán. Queriendo ser un poquito de pronto coherente con los nombres en cuanto a cuántos habían, posiblemente, no digo que esto sea exacto, pero posiblemente había por cada tribu, porque habían más hombres ahí, habían en total un total de 13, pero posiblemente un hombre o un sacerdote para cada una de las tribus, o para cada uno de los remanentes de cada tribu, para que estos pudieran a su vez, luego de que el sacerdote o el escriba Esdras leyera, los otros por su parte se volcaran a la enseñanza, es decir, al hacer entender, ojo, al hacer entender lo que se estaba leyendo. Yo me he topado con muchos casos y le aseguro algo, y me lo seguiré topando. Mucha gente que viene a mí y me dice: pastor, yo no entiendo la Biblia. Yo no la entiendo, no la comprendo. Trato, le pido a Dios, pero mi entendimiento no me da para poder entender como usted la discierne, o como el hermano fulano la comprende. Yo entiendo, mi amado hermano, que no todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje, ¿sí? No todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje, pero todos sí podemos comprender la Escritura. No con la misma capacidad o dimensiones de otros, pero todos sí podemos asimilar la enseñanza de la palabra. Claro, los que tienen mayor capacidad la entenderán de una manera más amplia, por supuesto que sí. Pero los que no tienen esa capacidad tan ampliada, eso no significa que ellos no la van a comprender. La comprenderán. Pero claro, con limitaciones, pero la comprenderán. Queriendo ser un poquito práctico, mi amado hermano, una persona estudiada, graduada hasta en una universidad, muy inteligente, él ha desarrollado su habilidad para el aprendizaje. Pero a mí me ha pasado que yo, conversando con gente docta, es decir, con conocimiento secular, cuando comienzo a hablar temas bíblicos, ellos están en la más absoluta ignorancia. ¿Me explico? Es decir, que
no hay garantías de que si yo soy un profesional tenga la capacidad de poder entender la escritura. De hecho, ¿qué le podría yo decir? Y voy a usar los dos escenarios. Si yo quiero entender de ingeniería, si yo quiero entender de arquitectura, si yo quiero entender de abogacía, a mí me toca, mi amado hermano, con la edad que tengo y con el conocimiento vago que tengo, a mí me toca ir y sentarme prácticamente a los pies de ellos para que me enseñen. Y voy al otro escenario. Si a mí Dios me ha dado la capacidad de discernir la palabra, también puede ser muy cierto que delante de mí se sienten abogados, arquitectos, ingenieros, como niños que necesitan de parte de quien les habla de que se les enseñe la escritura. ¿Me explico? Es decir, para poder aprender la escritura, para poder ser asimilada, creo yo que de primera mano tanto los que conocen o tienen la capacidad de captar rápido como los que no la tienen, captan pero más lento, ambos tienen un denominador común. Los dos quieren saber de Dios. Y a los dos les es necesario hacerles entender la escritura. ¿Cuál es la diferencia del uno y del otro? Que posiblemente al otro yo le digo, solamente le explico verbalmente y el otro me dice, ya hermano, lo entendí, gracias. Pero con el que no tiene mayor rapidez de aprendizaje, cogeré una manzanita, cogeré otra manzanita y con manzanitas le explicaré. Se le hará más fácil de entender, de captar, y a la larga ambos sabrán lo mismo. Claro, a uno le llevó más tiempo, al otro menos, con el otro hubo que hacer más dedicación de trabajo, con el otro menos, pero a la larga todos alcanzan el conocimiento de Dios. Hay un texto maravilloso en la Biblia que yo quiero, por favor, porque en esta noche, mi amado hermano, vamos a hablar, y se me había escapado decir el tema, la importancia de entender la palabra. Ese será el tema de esta noche, la importancia de entender la palabra. Cuando uno va, mi amado hermano, a la escritura, uno puede toparse con ciertos pasajes bíblicos que a uno le puede llegar a dar hasta cierto punto tranquilidad. Tranquilidad en el sentido de que a veces entramos en una preocupación exagerada de que pretendiendo con honestidad le digo, ¿no? de que pretendiendo de poder reconocer en uno mismo que uno no puede estar capaz o a la altura de otros, uno se desestima, uno se desvaloriza y uno dice, no Señor, conmigo no, porque yo no voy a aprender, o conmigo yo voy a hacer un dolor de cabeza. Y eso, mi amado hermano, es lo que posiblemente hoy por hoy Dios quiere darnos una pauta especial para que tú no te veas tan pequeño como posiblemente tú te estés mirando o la gente te esté mirando. En Dios hay un texto que por aquí quiero empezar también, que lo mencionará el libro de Isaías capítulo 35. Ven conmigo, por favor. Libro de Isaías capítulo 35. ¿Lo tienes? Cuando el Señor, mi amado hermano, manifiesta en este capítulo 35, y voy a leer el verso 8, pero voy a coger un poquito desde el versículo, de versículos anteriores. Sí, voy a leer desde el versículo número 5 en adelante hasta el verso 8. Cuando el Señor da este pasaje, lo da haciendo alusión a lo que su pueblo experimentaría en gloria para tiempos venideros, pero con un precedente. El pueblo, porque si hablo del profeta Isaías, estoy hablando de que el pueblo ya estaba prácticamente sentenciado a que pase a vivir por 70 años en Babilonia como esclavos, y muchos ya en su corazón, muchos prácticamente se veían como muertos. Y esa congoja que el remanente, porque siempre lo he dicho, el remanente siempre estará allí. Es decir, ese grupo que sí quiere buscar de Dios y que sí ora y que sí clama a Él,
Ellos necesitaban de alguna u otra forma, necesitaban un aliciente, necesitaban como que un vaso de agua fresca en medio de esta desgracia que por el resto del pueblo se tuvo que dar. Ellos reciben esta palabra y dirá lo siguiente. Voy a leer desde el versículo número 3. Me voy un poquito más atrás. A ellos el Señor les dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas que están endebles, que están frágiles. Versículo 4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Pero claro, no era en ese momento, había de ser mucho después. Pero Dios le da esa palabra de aliento, de esperanza. Voy a saltarme un poquito. Dice en el versículo número 8. Y habrá allí, verso 8, y habrá allí, para aquellos que posiblemente digan: yo no voy a llegar, yo no voy o sea, me voy a perder en el camino. Y dice el Señor: habrá allí calzada, camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Verso número 8, esto es parte final. El que anduviere por este camino, y subraye esto, por torpe que sea, no se extraviará. Esto, amado hermano, ¿no le da a usted un empuje, un aliento, un respiro? Si yo me saco la cerilla del oído y vuelvo al texto, dice: por torpe que sea, no me voy a extraviar, Señor, seguro. Porque a veces en la humildad del pueblo, a veces, no siempre, se puede llegar inclusive a malver como que la humildad inclusive va ligada con la torpeza. Puede ver, de pronto se puede considerar la humildad como algo que también se podría designarlo como que si fuese de muy poco saber, de muy poco entender de las cosas. Y yo sí he visto, mi amado hermano, en gente muy humilde, cuando a uno le conversan, que inclusive yo tengo en la iglesia, obviamente no digo los nombres porque el Señor los sabe, pero el Señor también sabe que esas personas buscan de Dios con un corazón muy humilde. Y creo que Dios se goza en medio de ellos. Y yo me gozo al tenerlos en la congregación. Yo tengo en la congregación gente que no sabe leer, que no sabe escribir. Y ellos, mi amado, cuando yo les he ido a obsequiar una Biblia, ellos me han dicho: no, pastor, no me la dé, yo no sé leer. Hablan muy bien, saludan, son personas muy entendidas en cómo tratar con el prójimo. Pero en cuanto a lo pedagógico, tienen su falencia. Y ellos posiblemente puedan llegar a decir: hermano, a mí me da vergüenza que me vean con un libro que yo ni siquiera lo puedo manipular, en el sentido de que si usted me dice: vaya al libro de los Salmos, yo no, ni en el índice, porque no puedo leer el libro. ¿Dónde queda ubicado el libro de los Salmos? Y yo le dije, me acuerdo tanto de un hermano en particular, yo le dije: hermano, dele gracias a Dios. Ese fue porque yo decía: Señor, ¿qué le digo a mi hermano? Porque lo vi y él va fielmente a la casa del Señor. Y yo le digo, y yo le decía entre mí: ¿qué le digo a tu siervo, a tu hijo, para que no se sienta triste, para que no se sienta posiblemente minimizado en medio de esta congregación? Y el Señor me puso una palabra y yo se la dije, y él se quedó con los ojos brillosos, pero vi que quedó con gozo, y eso es lo que me satisfacía. Yo le dije: gracias a Dios, hermano, dele gracias a Dios que la fe viene por el oír, no por el leer, sino por el oír la palabra. Él me entendió. Yo me tocaba las orejas y decía: dele gracias a Dios que la fe en Cristo viene por el oír. Y él como que se sintió con impulso y ingresó a la iglesia, sí, amado, y lo vi con gozo, y hoy por hoy no ha perdido ese gozo. Amados, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué toco todas estas referencias bíblicas?
Porque cuando vamos a Nehemías capítulo 8, si volvemos por favor a ese preciosísimo libro, ¿sí? Dice en el versículo número 5 de Nehemías 8, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto, me imagino que el púlpito estaba un poquito más alto, que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ahora, segunda, como digamos así, como segundo aspecto importante que debemos de considerar, es la actitud que se debe de tener ante el aprendizaje o la lectura de la palabra. En este caso en particular, la Biblia dice, llamado, que el pueblo cuando fue convocado para poder estar en esta enseñanza, prestó toda su atención. Ahora sí, yo no puedo, obviamente, amado hermano, dejar pasar por alto, sí, que a veces en las congregaciones, sí, mire que hablo de la iglesia en general, en las congregaciones hay bastante irreverencia y demasiada distracción, por no decir que mi importismo, de estar en un culto. Mi amado, cuando uno va a la casa de Dios, debe de estar atento a lo que se desarrolle en ese lugar. ¿Por qué? Porque la atención, mi amado, tiene como virtud, ¿sí? La atención tiene como virtud recompensar con conocimiento y sabiduría al oyente. Entienda esto. La atención tiene como recompensa dar, mi amado hermano, al oyente, ¿sí? La sabiduría. No solo el conocimiento, sino también la sabiduría al oyente. Las dos cosas. Cuando uno atiende algo, mi amado, primeramente uno graba, capta lo que se dice. Segundo, eso que se ha dicho se vuelve parte de mí para poder llevarlo a la práctica. Un ejemplo muy sencillo, amado hermano. Si posiblemente una mamita agarra a una hija en casa y le dice, mira, yo quiero que a partir de hoy tú comiences, no se me ocurre, no hacer la comida, hacer este plato en particular. Y la mamá comienza, mira, cualquier cosa, el arroz, no facilita, ¿no? A ver, mija, yo sé que usted antes nunca ha hecho arroz, pero a partir de ahora va a comenzar a hacerlo. La hija está delante escuchándole. Sí, y ahora sí, quiero que tú, por favor, prestes atención a todo lo que yo voy a hacer y a las cosas que te voy a decir. Quiero que prestes mucha atención para que al verme y al escuchar todo lo que te digo, de seguro tú también lo vas a poder hacer. Típico, ¿no? La mamita se vira, dice, mira hija, primeramente, sí, se coge una olla adecuada, de acuerdo a la porción que se vaya a hacer, sí, entonces, ahora sí, este arroz, antes de tirarlo a la olla, lo que primero vamos a hacer es limpiarlo, vamos a sacarle las piedrecitas, para esto, sí, se lo puede abrir posiblemente allí en el mesón, o se lo puede hacer dentro de la misma olla, sí, entonces comienzas esto y lo otro, y ahora sí comenzamos a lavarlo, no una vez, sino muchas veces. Hay que cernirlo, si acaso, para que se vaya cualquier afrecho, cualquier cosa. Y comienza el desarrollo. Y oh sorpresa, cuando la mamá está en plena explicación, de reojo mira a su hija y está celular. No lo sé, mi amado hermano, pero una mamita, sobre todo aquellas que son muy exigentes, sí, que está bien que lo sean, amado, de seguro parará sus palabras, la mirará y le dirá, oye, ¿por qué no me prestas atención? ¡Ay de ti! Si te sale mal el arroz, porque te castigo. Ahí, cuando usted le dice, te castigo, ahí le mira. Ahí capta su atención. ¿Me explico? La atención nos bendice, primeramente, porque adquirimos conocimiento. Segundo, porque nos dará la destreza de poder ejercer ese conocimiento en sabiduría. Conocimiento es una cosa, sabiduría para aplicar el conocimiento es otra, muy distinta. Muy distinta. Y Dios quiere que tengamos las dos virtudes. ¿Cuándo las adquirimos? Cuando prestamos atención
No lo sé, no los veo, pero hay mucha gente que puede estar en esta noche viendo este video con atención. Se lo aseguro, que estará así. Sí, pastor. Ajá. Repita para apuntar, como que me está hablando, ¿no? A ver, ¿qué cita dio el pastor? A ver, pregunte, ¿qué cita dio? Y luego después, cuando se termine la programación, comenzar a buscar, a ver, déjeme ver, a ver, sí, aquí está. Ay, no, esta no concuerda, ¿qué pasó? Ya le voy a preguntar al pastor por WhatsApp a ver qué pasó, que no me cuadra esta cita bíblica. Es decir, está atenta. Pero también es bien cierto que del otro lado de esta cámara, habrá mucha gente que está distraída, que estará distraída, que posiblemente tenga la programación allí con la voz saliendo, mi rostro apareciendo en algún lado y sigue limpiando la casa, no sé, de pronto se le hizo tarde, sí, o se esté pintando las uñas, esté mirándose los pies, no lo sé. Es decir, no está prestando atención. Amado, aquí es donde entra a relucir los famosos textos bíblicos de referencia. Ven con, sí, al Nuevo Testamento, a los Evangelios, sí, porque creo yo que aquí es donde el Espíritu Santo comenzará a ministrar nuestras vidas. ¿Lo tiene? En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, venga conmigo por favor. Lucas, capítulo número 10. ¿Ya lo encontró? Voy a leer por favor el versículo número 38 en adelante. Verso 38 en adelante. Ahí usted tiene como prefacio: Jesús visita a Marta y a María, las cuales eran hermanas de Lázaro. Verso 38. Aconteció que yendo, obviamente Jesús, ¿no? Yendo Jesús de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Verso 39. Esta, hablando de Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ahora, antes de seguir leyendo, de acuerdo a la tradición oriental, no necesariamente judía, sino oriental, cuando venía una visita a un hogar, mi amado hermano, por lo general quienes se sentaban y prestaban la debida diligencia de atender al invitado de manera directa y no dejarlo solo, eran los varones de la casa, un padre, un primogénito, entre otros. Fue muy curioso de que en esta oportunidad, por eso es que la Biblia lo dice o lo menciona, porque diríamos así, lo que se veía en este momento en cuanto a la actitud de María no era lo usual, no era lo común, era más bien lo que se hacía fuera de la regla. Un ejemplo: ningún empleado, ningún siervo de una casa podía comer en la mesa del dueño del hogar. No, comían fuera de la casa. No podían comer del pan en la mesa de sus señores, jamás. Ahora bien, cuando vamos a la escritura, dice que esta mujer llamada María se sentó. Por eso es que la Biblia menciona esto de manera particular, sentándose a los pies de Jesús. Estando allí, dice la Biblia, oía su palabra. En pocas palabras, no quiero dar mucha vuelta en esto, ¿qué es lo que estaba pasando? Que María estaba prestando ¿qué cosa? Al sentarse a los pies de Jesús. Atención. Quiero creer que la casa de Lázaro, porque esa era la casa donde vivía Lázaro juntamente con sus hermanas, quiero creer, mi amado hermano, que la casa era amplia, como por lo general, y suelen ser de un solo ambiente, por lo general, un solo ambiente, separado de posiblemente, o en la parte alta, a veces los dormitorios, o en las partes más de atrás, donde se dormía. Ahora, quiero creer que el ambiente es grande, y que Marta no está tan lejos de Jesús. De hecho, la Biblia mencionará, porque vamos a seguir leyendo, de que Marta podía ver a Jesús.
podía ver a todos los que habían venido con él, que eran los discípulos, y posiblemente también ver a Lázaro y a ciertas amistades de él que estaban con Jesús sentados. E inclusive la Biblia nos dirá que Marta, luego de que observa de que su hermana se va a sentar, y ella comienza en ese momento a tratar de hacer lo que por costumbre se hacía. No es que Marta estaba haciendo algo equívoco, no. Estaba haciendo lo que se acostumbraba a hacer, atender al invitado. A mí me ha pasado cuando a veces voy de visita a un hogar, que yo voy a visitar a alguien y no es que yo les pido, sobre todo las damas que son mucho más generosas, son más dispuestas a servir. Yo voy y me siento, hermano, como era, oiga, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Ya, un ratito, le voy a preparar un jugo. Y yo no le he dicho, hermana, yo no he venido por el jugo, yo he venido a visitar. No, es que no, yo quiero que usted se tome un juguito, no se vaya, y pum, se metan a la cocina. Es usual. Esta forma parte de, digamos, de una buena tradición. Y está correcto, no digo que está mal. Pero claro, queriendo obviamente ilustrar la enseñanza de acuerdo a lo que el Señor nos quiere dar en esta noche, y de acuerdo a lo que Nehemías nos está también dando a conocer a través del Espíritu Santo. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Había mucha gente en ese momento. Y acercándose, dijo, Señor. Ahora, mira, para que Marta haga esto, hay un término un poquito grotesco, pero lo voy a pasar por alto, pero que va muy bien al texto. Pero yo creo que Marta estaba con un aguijón cruzado en la garganta. Tenía como que no sé, una turbación en su interior de impotencia, hasta el punto de que al ver que su hermana, que por costumbre, vuelvo y repito, tenía la obligación, por la costumbre, la obligación de preocuparse para atender a los invitados y no sentarse con los invitados, mucho menos si ella en su estado social de mujer no debería de haber estado allí en ese, porque vuelvo y repito, la cultura oriental es una cultura muy machista hasta la fecha, muy machista. Sí, una mujer no puede usar la misma vestimenta hablando de un hombre a cara descubierta, tiene que por fuerza taparse. Peor aún, mi amado hermano, si es una doncella. Dice la Escritura, versículo 40, qué tan irritada debió haber estado Marta, qué tan aguijoneada, que no se cayó, no se detuvo, no usó ni la prudencia siquiera, sino que le dijo, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Es decir, ella estaba en la entrada y en la salida. No lo sé, mi hermano, pero lo que hizo Marta fue muy atrevido. Vuelvo a mi escenario. Posiblemente mi vida en una visita con alguien, en el hogar de alguien. Es como que una hermana que al verme en casa y estoy hablando con otros, de pronto con otros familiares de esa casa, que me ha dicho que tranquilo, pastor, yo le hago un juguito y ahí le preparo otra cosita más. Y que yo digo, bueno, no, pues es su casa, ¿no? Tampoco no le puedo negar que sea condescendiente si así ella lo quiere e insiste en hacerlo. Pero que ella mismo luego me diga, pastor, rételo pues. Digo, ¿a quién? A mi marido. ¿Y qué pasa con su marido? No me viene a ayudar para servirle. Yo digo, en mi caso, amado, yo me quedaría con la boca cerrada. No sé, pues hermana, cómo ustedes aquí trabajarán en casa, cómo se entenderán para servir a un invitado. Pero en pocas palabras lo que les quiero decir es, eso no me compete a mí. Eso es cosa de ustedes. Ahora, para que ella me lo diga a mí, llamado, ella debe de estar totalmente frustrada. Ahora, ¿quién le dijo que lo haga? Nadie. Pero en el caso bíblico, por lo general, sí había este tipo de manifestaciones de atención a los invitados. Por eso es que cuando Jesús, claro, en pasajes anteriores, cuando Jesús les habla a sus discípulos, les dijo, cuando ustedes vayan a una casa y les den de comer, coman todo lo que se les sirva, porque eso era tradicional.
de la cultura propiamente. Yo me recuerdo tanto en mi niñez, por lo general las casas tenían, mis padres alquilaban obviamente en ese entonces una vivienda, la cual estaba en una casa comunal, se podría decir, donde el patio era un patio compartido, donde los baños eran baños compartidos. No sé si usted se recordará ese tipo de viviendas. Y era costumbre no solamente de nosotros o de los vecinos de ese entonces, sino era costumbre de la gente, de que en la hora del almuerzo, ¿sí?, los platos se crucen de una casa a otra. Vecina, ¿qué hizo? Porque cuando lavaban la ropa, lavaban afuera. Cada quien sacaba su burrito, su tina de madera que venía encintada ahí con metal, ¿se recuerda? Y ahí conversando, ¿y qué va a hacer? Yo voy a hacer, se me ocurrió, voy a hacer un locro, yo voy a hacer un tallarín. Ya, pues hermano, ahí. Y llegaba el almuerzo y venía el plato de locro de la vecina y se iba el plato. A mí me decían, mi madre, llévale este plato a fulana de tal. Y uno iba con el platito. Y así los platos rodaban. Y no solamente de 2 hogares, de muchos hogares. Era común, era tradición hacerlo. Ahora, Marta interrumpe a Jesús porque él está enseñando la palabra. Y allí estás junto a Jesús, prestando atención, María. Y ella se enoja y le dice, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, frente a esto, a este desatino de Marta, a Jesús no le queda más que decir lo que vamos a leer en el verso 41. No era de Jesús, a la verdad, el problema. No era de Jesús el que tendría que resolver esta situación que era propia del hogar. Posiblemente el más indicado para solucionar esto, ¿sabe quién era? Por último, Lázaro, el hermano, el varón. Dice la Biblia, verso 41, respondiendo Jesús, le dijo, por ese desatino, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, es decir, en este momento que estoy yo en tu casa, porque no todos los días te visito, Marta. Y María, la hermana de él, ha escogido la buena parte. ¿Y cuál ha sido esa buena parte? El sentarse a los pies de Jesús y prestar atención. Amada iglesia, si tú vas a la casa del Señor, anda a prestar atención. Ahora, aquí a mí me nace una pequeña duda. ¿Estás yendo a la casa de Dios? O reformulo la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste una iglesia? Yo creo que si no estás yendo a una casa de Dios, a un lugar a instruirte, a capacitarte, ya de por sí, mi amado, tú tienes un mal en tu vida. ¿Cuál es ese mal? Yo te he dicho, por la enseñanza inicial de Nehemías capítulo 8, que cuando el pueblo sabía o se enteró de que se leería la palabra, mi amado hermano, el pueblo madrugó. Es decir, que no desaprovechó la oportunidad. 2, también te he mencionado que cuando uno presta atención, sobre todo a lo espiritual, 2 cosas van a suceder contigo. La primera, vas a entender la palabra, vas a tener conocimiento, vas a entenderla, porque cuando uno presta atención a algo, sea sencillo, sea complicado, cuando uno presta atención, mi amado, uno se desasna. Uno adquiere conocimiento. Bien, mi amado hermano, el prestar atención te dará la capacidad de poderla aplicar, te dará sabiduría, te dará, amado hermano, la suficiente destreza para poder poner por obra el consejo. Hay un texto precioso, dejando ya a un lado el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 10. Ven conmigo al Antiguo Testamento, ¿sí? Ven conmigo, por favor. Y quiero que me acompañes a la carta de Samuel. Esto es un texto que va, como suelo decir yo, que va como anillo al dedo. Mira lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Lo voy a leer rápidamente porque el tiempo avanza acelerado. Dice, y Samuel dijo,
Samuel, el profeta Samuel, confrontando al pueblo, sobre todo a Saúl, un hijo desobediente, que no había prestado atención. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, es decir, en sacrificios, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Lo tienes? Sigo leyendo, el verso 22. Ciertamente, ojo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y aquí, subraya eso. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Te das cuenta? Y el prestar atención. Hay muchos estudiantes, y no me dejarán mentir los estudiantes, que cuando el maestro dice para mañana va a haber tal cosa, tal cosa, tal cosa, así que así deben de preparar y de entregar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Listo. Al siguiente día, todos los estudiantes se reúnen, porque siempre habrá una tertulia, una charla allí, dirá: oye, ¿le trajiste el deber al profesor de geografía? Sí, ahí tengo, ahí está, ahí traje ese mapa que dijo que lo haga, ya, y lo cogí el cuaderno, lo dibujé y tal cosa, y ahí está. Y el que prestó atención dirá: cuaderno, era en una hoja de papel ministro, ¿sí? Cuadriculada, papel ministro, dirá el otro. Si él dijo que era en el dibujo, sí, pero él dijo que era en papel ministro. Estás loco. Que no prestaste, ojo, no prestaste esa atención. Y ahí le entra la duda. Y ese muchacho desubicado va y le pregunta al otro: oye, ¿verdad que era en cuaderno? No, en papel ministro. ¡Papel ministro! Y cuando comienza: ¡papel ministro!, se fregó. Lo típico: no hay una hoja de papel ministro que me regalen. Es lo típico. ¿Por qué pasa esto? Porque no se presta atención. Mira, para anillo, para otro dedo, otro anillo. Lo que yo aquí informo. Yo aquí les digo y les repito los anuncios, los horarios y todo. Y cuando yo voy a la iglesia me dicen: hermano, disculpe, mañana va a haber culto. Y yo me rasco la cabeza, los poquitos pelos que tengo me los rasco. Pero hermana, yo inclusive sé que me ven, porque se conectan, pero no me prestan atención. Ojo, no me prestan atención. Se conectan y yo digo: mañana, de lunes a viernes, culto de 9:30, 11:30. Y van y me preguntan: pastor, ¿mañana va a abrir? Hermana, ¿qué les dije yo? ¿En dónde? Yo la veo que está conectada. Ay, sí, pero lo que pasa es que estoy haciendo otras cosas. Ahí está lo malo. Si se va a conectar y no me va a prestar atención, mejor no se conecte. Porque ¿qué provecho tiene que se conecte si no presta atención? Ninguno. Es como que te esté hablando, esposo, ¿sí?, tu mujer, y no le prestes atención. Sales de tu casa, regresas, y tu mujer dice: ¿y me trajiste la cebolla? Y tú le dices: ¿qué cebolla? La que te dije. ¿Cuándo me dijiste? Pero si te lo dije 3 veces, cebolla, oye, no le prestaste atención. Y ahí comienzan los problemas. Por una cebolla, sí, por una cebolla, pero el problema no fue la cebolla, el problema fue que no prestaste atención. Mi amado, la Biblia dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, pero parece que estas palabras no son referentes de atención por parte del pueblo y no se congregan. El pueblo, cuando tuvo la oportunidad de leer la palabra, desde el amanecer hasta la puesta del sol, el pueblo estuvo atento. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 5, y en la parte final del verso 5: y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba atento. Versículo número 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, dice allí, y adoraron a Jehová, inclinados ¿a dónde? Inclinados a tierra. Me salto al verso 8 porque el 7 da los nombres que ya los había citado. Y leían en el libro de la ley de Dios, ojo, leían el libro de la ley de Dios claramente. Ahora, para poder entender la palabra, mira que hoy en esta noche estamos predicando por la importancia
de entender, ¿sí?, la palabra. La Biblia dice en el versículo número 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente, es decir, considerando, y hasta en esto, mi amado hermano, mira que parecemos aquí ya niños de escuela, hasta en esto, para poder comenzar a comprender, tengo que también saber leer, en el sentido de que debo de respetar, por ejemplo, en este caso, los signos de puntuación, los signos, llamados, de interrogación, los signos de admiración. Debo de respetar la gramática. ¿Me explico? Para con claridad. Y el que me escucha, que posiblemente no sabe leer, al escucharme que lo digo con sentido, con claridad, respetando la coma, respetando el punto y coma, respetando lo que es el punto, los dos puntos, ¿sí? Mi amado, cuando se lee, entonces la gente por lo menos con claridad sabe lo que Dios está diciendo. Mira, un ejemplo sencillo. El otro día, a ver, voy a escribirlo para poder acordar. Es una frase chiquitita, la voy a escribir para poder, ¿sí? Dice aquí, a ver, lo leía de esta manera. A ver, déjeme escribirlo. Aquí está. Disculpe si me estoy tomando este tiempito, ¿ah? Y a ver. Aquí está. Ya. Ahí está. La expresión dice lo siguiente. Y por ahí, por si acaso, quien la escribió es una de las jovencitas que yo mismo un mensaje por el teléfono, por eso que no me traté de acordar rápidamente para darle la ilustración, porque se va a reír en parte, ¿no? Porque lo tengo en el teléfono. Y un mensaje, ¿sí? Sí, tuvimos un pequeño corte, ya lo solucionamos rápidamente, ¿sí? Llamado, sí, esta pequeña expresión decía lo siguiente, es una pequeña frase, dice, tener dos novios no es malo. Así se lo leía, ¿sí? Tener dos novios no es malo. Y en el mismo argumento decía, espero que los que están leyendo consideren la coma. La coma. Y ahí se leía, tener dos novios no es malo. ¿Verdad que el signo ahí de puntuación le hace leer diferente y por ende entender diferente? Repito, una cosa es que usted lea así, tener dos novios no es malo. Usted dirá, ¿qué? ¿Cómo que no es malo? Claro que es malo tener dos novios y mucho más al mismo tiempo, pues, ¿no? Claro que es malo. Pero ella aclara y dice, consideren por favor, para los que leyeron, la coma. Y dice, tener novio, ¿sí? Coma, perdón, tener novio no, ¿sí? Coma ahí, le pone la coma, dice, es malo. Sí, tener, perdón, dos novios, no, perdón, tener dos novios, no, coma, es malo. Mire, si yo no considero la coma, hago ver el texto como algo, ojo, negativo. O si leo el texto sin considerar el signo de puntuación, lo hago ver como algo positivo, solamente porque me equivoqué en no hacer una pauta en la lectura. ¿Me explico? Es como que se diga, hermanos, robar no es malo. ¿Cómo? El ladrón va a aplaudirme, de verdad, a robar entonces, pues. No. Pero si digo considero la pauta, la coma, digo, robar no es malo. Ah, cambia. ¿Verdad? ¿Sí me está entendiendo, verdad? Yo creo que sí. Cuando vamos a la escritura, mucha gente, hasta para poder leer la Biblia, se pasa por alto
digamos, la forma en la forma correcta en la que se debe de considerar las pautas bíblicas. Porque si hasta para poder, mi amado hermano, leer existen errores de lectura, también existirán errores de comprensión de la lectura. Claro que sí. Pero ¿qué hacía este pueblo con Nehemías? ¿Qué hacía el sacerdote y los que él había encargado para que enseñasen al pueblo? ¿Qué dice el verso número 8? Primero, leían en el libro de la ley de Dios claramente, respetando obviamente toda la ortografía que conllevaba la lectura, toda la gramática, le daban sentido, le daban énfasis, ¿sí?, a la autonomía de las palabras, a la autonomía de las frases, de las oraciones, respetando signos de puntuación, signos de admiración, de interrogación, mi amado hermano. Consideraban todo. No es lo mismo poder, como le digo, leer, robar no, coma, es malo, que decir, robar no es malo. Y si me salto la coma, le hago decir al texto, por esa coma, le hago decir al texto algo totalmente fuera, ¿sí?, del orden que Dios quiere que su pueblo lo entienda. Ahora bien, el pueblo no solamente recibía la lectura bíblica con una total claridad, sino que también dice la Biblia que le ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Me entiende? Ellos le ponían, dice la Biblia, el sentido para que puedan entender la lectura. Aquí es donde a mí me gusta, siempre me gustará leer lo que dice otra versión bíblica. Todo para una mejor también comprensión del texto. ¿Qué dice, por ejemplo, en el mismo texto del capítulo número 8 de Nehemías, pero de la nueva, sí, versión internacional? Mira que estamos en el capítulo 8, verso número 8 también. Dice ese texto lo siguiente: ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Yo he escuchado a muchos decir, hermano, yo no entiendo la Biblia. Yo la leo, oro a Dios para que me abra la mente, pero yo leo y releo, perdón, y no se me queda nada. O por lo menos no capto nada. Yo lo que sí le puedo llegar a aconsejar, hermano, de primera mano, es que ore al Señor. Claro que sí, ore al Señor para que el Señor le dé la sabiduría, ¿no?, para poder en Dios captar la palabra. Segundo, sería importante que en casa alguien de su confianza, que no se le burle, ¿sí?, lo escuche leer. Lo escuche leer. Para que sea él quien apruebe o desapruebe si su forma de leer es la correcta. Eso se lo puede hacer en la intimidad familiar. Un hijo puede escuchar a una mamá. Mira, una madre cuando escucha a su hijo que está leyendo mal, ¿qué hace la mamá? Le corrige. No. Esa es una pregunta. Te faltó darle, ¿verdad?, valor a la interrogación. Una cosa es decir, ¿dónde están los zapatos? Y decir, con el signo, ¿dónde están los zapatos? Esa fuerza de voz le hace cambiar el sentido de ser una declaración a ser una pregunta. ¿Me explico? Mi amado, permita en casa que alguien que sea de su confianza le escuche leer. Posiblemente no esté entendiendo la Biblia porque la está leyendo equivocadamente, en el sentido de que no le está dando la claridad o no le está brindando a ese texto la debida, ¿sí?, consideración de darle el valor a todas las pautas gramaticales. Parece algo ligero, algo como que no tanto de tanto valor, pero cuando yo voy a la Biblia y veo que la Biblia me dice estas cosas, yo debo de poner mucho énfasis en esto, porque ahí puede estar mi falencia de lectura, ahí puede estar mi falencia de comprensión. Usted no se ha fijado que cuando alguien lee de una manera correcta y atinada,
aun cuando usted ha leído ese mismo texto y se lo lee otro, usted dice, uy, a él le entiendo clarito. ¿Qué cosa es lo que entiende clarito cuando él lee? Lo que pasa es que él está leyendo correctamente, respetando, como diría en el ámbito del tránsito, respetando las señales de tránsito, respetando, amado hermano, las pautas gramaticales en la lectura. Por eso es que este pueblo, amado hermano, dice la Biblia, que ellos leían con un sentido, leían respetando la comprensión del texto, y cuando se la proclamaban al pueblo, el pueblo quedaba saciado de lo que se decía. Es decir, ellos quedaban contentos, satisfechos de poder decir, gracias Padre, porque hoy entendí lo que se me ha dicho por medio de la Escritura. Amado, terminando entonces, ¿sí?, al verso 8 quiero llegar solamente, nos dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, es decir, la comprensión, de modo que entendiesen la lectura. Mi amado, hay un texto que esto no lo voy a leer, solo se lo voy a dar como referencia, porque allí es necesario que usted mismo pueda establecer un pequeño caso en el Nuevo Testamento. Y yo ahí lo invitaría a que usted lea el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? No lo voy a leer, solamente se lo voy a dar como cita referencial para que lo continúe analizando ya en su casa, ¿sí?, o desde su casa como lo está en este momento, ya después. Lea por favor Hechos capítulo 8, verso 26 en adelante, hasta el 40. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8 también, versículo número 26 en adelante. ¿Cuál es el caso allí? El Señor manda a un siervo suyo, el Espíritu Santo manda a Felipe, a que vaya a encontrar a un etíope, un eunuco. Y él irá leyendo el libro de Isaías, del profeta Isaías. Y cuando el Señor le dice en su corazón, acércate a ese carro, él se acerca, Felipe se acerca al carruaje y lo escucha que está leyendo. Pero de ahí en adelante, Felipe se da cuenta de que quien leía el texto, lo leía sin poner énfasis. Porque, ¿cómo yo puedo reconocer, ojo, que alguien ha entendido o no la lectura? Hasta en la forma en lo que yo lo escucho a él leer. Yo en la iglesia tengo mucha gente sencilla que penosamente no fue enseñada desde niño a leer bien. Y yo le aseguro que cuando usted escucha leer a una persona de una manera un poquito rústica, si usted, luego de haber escuchado que él ha leído rústicamente la Biblia, y se acerca y le dice, hermano, ¿usted entiende lo que dice ahí? Yo le aseguro que él, al igual que el etíope, le va a decir, no, hermano, leí, pero no he entendido. Y usted dirá, yo sé por qué no entiendes. Porque lo estás leyendo de una manera muy rústica, muy, digamos, pegado a lo antiguo, en función de ¿qué? De que no estás considerando, ¿sí?, las pautas bíblicas correspondientes. Y de verdad, ¿y cuáles son? Ahí entras tú. Y eso fue lo que hizo Felipe, fue eso. Lo escuchó al eunuco, que era un esclavo, pero que había escalado una posición, pero posiblemente leía muy pausado, leía muy gagueando o cambiando, como a veces pasa con mucha gente, la N por la M, o no le da un énfasis. Y ahí, oye, ¿entiende lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? De verdad, yo te explico, de verdad, ven, sube. Y ahí le explicó de tal manera, con claridad, con coherencia, que el etíope recibió a Cristo y luego dirá, ¿y dónde hay aguas para bautizarme? Tremendo. Todo porque había valorado la importancia de ¿qué cosa? La importancia, sí, de poder entender la palabra. Amado, hasta allí la enseñanza en esta noche, disculpe la tradición de decir mañana. Amado, hasta aquí la lectura, y la enseñanza de esta noche. Espero que Dios
como siempre Él lo sabe hacer, haya podido bendecir tu vida. Y sobre todo, que hoy hayas prestado atención. Yo te aseguro que si así fue, esta enseñanza habrá sido de gran bendición para tu vida, como lo ha sido. Vamos a orar. Padre, en el dulce nombre de Jesús, agradezco, mi Dios, porque cada día nos brindas un platillo diferente, un alimento diferente. De hecho, nunca comemos igual. Siempre preparas algo novedoso. Cuando se trata de la palabra y del estudio de ella, siempre habrá un plato distinto que probar. Así es tu palabra. Así lea 100 veces o predique 100 veces del Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, el cual dice: Padre, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo predique 100 veces. Ese mismo texto, 100 veces tendrá un sabor diferente. 100 veces lo tendrá. Sí, mi Dios. Porque esta palabra que tú nos das día a día conlleva todos los nutrientes que mi alma, mi cuerpo y mi espíritu necesitan. Yo te doy gracias, Señor, porque nos das el privilegio y la honra de sentarnos noche a noche a la mesa espiritual. Sí, mi Dios. Gracias por ello. Gracias. Padre, ahora permítenos adentrarnos en la oración, ya que hay un grupo de tus hijos, Señor amado, que ha dispuesto en este momento, en este tiempo, para poder, Señor amado, citar algunas de las necesidades que ellos sienten que deben de ser de gran importancia para poder ser, oh Dios, elevadas a una oración. Sí, que sea en este momento, en este tiempo, tu Santo Espíritu ministrando, otorgándonos, Señor amado, Padre, el gran beneficio de poder ver una respuesta a esas necesidades. Sí, mi Dios. Las pongo en tus manos desde ya, y que conforme vayamos inclusive mencionándolas, ya tú vayas haciendo la obra. Sí, mi Dios. Porque tú no necesitas, de hecho, a la verdad, que ni siquiera abramos nuestra boca, porque tú conoces ya la intención del corazón. Gracias, mi Dios. En esta hora, nuestra hermana Catherine Baque pide oración por toda la familia, para que el Señor en su infinita misericordia toque sus corazones y vengan al conocimiento de la verdad. Pide ella también por fortaleza para poder soportar las pruebas. Así será, amada sierva. Confía en Dios. Mi hermano Andrés Cheme, allá en la Flor de Bastión, da gracias a Dios, dice, por sus bendiciones, por su provisión. Pide también por su familia, por la familia pastoral y por la familia González Yaguar. Mi hermana Rocío Ruiz pide por la salud de su madre, para que el Señor en su infinito amor la sane, pero también la salve. Y eso es lo más importante. Y pide también por protección para toda su familia. Mi hermana Rosy Carpio pide oración por sus 3 hijos, Andrés, Felipe y Ariel, para que el Señor toque sus corazones y dice aquí, y se emane, bueno, por ahí va también un sinónimo, sí, y se enamoren del Dios Todopoderoso. Yo iba a decir, y emane de ellos el amor al Señor. Llamado, sí, para los 3 muchachos, los 3 hijos de mi hermana Rosy, muchachos, pilas, sí, busquen del Señor, mis amados jóvenes. Sé que están en una edad muy difícil, sí, donde todo les llama la atención, pero Dios sabe, Dios conoce todo lo que ustedes necesitan. Búsquenlo. Él les va a añadir mucho más de lo que ustedes pueden encontrar allá afuera, se los aseguro. Joao, sí, la Guatasí,
Pide oración por su mamá, María Fernanda Reyes, quien presenta un fuerte dolor de cabeza y malestar, sí, en su cuerpo. Mi hermano Marlon García da las gracias y la gloria al Señor por la salud del niño Moisés Obando, quien se encuentra ya bien de salud. Mi hermano también Moisés Daki, allá en el sector de Los Vergeles, pide nuevamente por su sobrinita para que el Señor la saque de ese cuadro crítico, ¿sí?, en el cual ella se encuentra con un múltiple daño de algunos órganos, ¿sí?, que esperamos en Dios que el Espíritu Santo pueda restablecer y sacarla con bendición. Y espero en Dios que sea también el Señor tratando con la madre y el padre de esa pequeña. Sí, yo creo que Dios también está tratando, sí, con la vida de la familia, los familiares de mi hermano Moisés Daki también. Mi hermana Malena Falconi exalta el nombre del Señor por el proceso de recuperación de la señora Dolores Flores, que ella pidió esta semana justamente por ella. Pidió oración por la salud ahora de Jimmy Zambrano, quien tiene complicaciones en su aparato digestivo. María Guillén, allá ella vive ya por vía Daule, ¿sí?, como quien va para el Puente Lucía. Pide oración, dice aquí, por todos los que aún siguen en los hospitales, los que se encuentran en el área de terapia intensiva, por los familiares que también por ella, de ella, ya que tienen problemas con sus riñones. Por último, mi hermano Erling Loor pide oración, dice aquí, por un familiar recién convertido a Cristo. Él se llama Johan Hidalgo, para que el Señor le ayude a recuperar a su esposa, quien lo ha abandonado. Sí, esperamos que Dios en su misericordia se mueva con poder y pueda darle este milagro, y que Él obviamente, sí, pueda también manifestar en Dios, sí, un cambio de vida. Sí, nadie deja el hogar por gusto. Sí, debieron haber muchos problemas, pero tranquilo, Dios es experto en poder curar y sanar esas heridas. Déjate usar, Johan, por el Señor, y yo te aseguro en Dios que Él te honrará cuando tú comiences a honrar a Dios en tu vida. Amén. Bien, estas son las peticiones. No sé si hay, Andrea, leo ahí, dice Estefanía, oración, dice, por mi familia, por fortaleza, paz, dice aquí, sí. Bueno, ahí hay bastantes, ahí tienen que, mi hermana Andreita, si puede escribir un poquito, sí, por la mamita, parece que diría, ¿no? Sí, bueno, pide por la familia, para, sí. Para que se le pase pronto. Tiene un fuerte dolor de cabeza, sí. Bueno, estoy interpretando ahí, porque no dice eso, pero sí, han puesto ahí palabras que no, bueno, los muchachos puede ser que entiendan a veces las palabras como se puedan detallar, pero entiendo, hermana Andrea, que usted pide oración y fuerza para su mami, sí, porque tiene un malestar en su cuerpo. Eso sí lo entiendo, y que Dios también en esta noche considere esa petición, y viendo el milagro, ella también pueda dar testimonio, como muchos hermanos lo han hecho. Y espero en Dios, eso sí, para todos los hermanos que hoy he mencionado en las oraciones, espero en Dios que ellos sean los primeros en poder ir a agradecer a la casa del Señor. No a mí, yo no hago nada, solamente soy un vocero y nada más, tanto de la palabra como de estos tiempos, pero que Dios sí pueda recibir la gloria. No olviden, sí, honrar a Dios. Ustedes que mandan sus peticiones y que reciben de Dios sus milagros, no olviden de buscarlo, no olviden de afirmar sus vidas en Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque nos has permitido nuevamente acercarnos a tus atrios, Señor amado, a través de este medio. Tú estás en todo lugar, Señor, y te glorificas de una manera especial cada día, cada mañana, cada noche, cada tarde. Dice tu palabra que son nuevas tus misericordias. Señor, he aquí, Señor amado, las peticiones que te han hecho tus hijos, Erling, María, Malena, Señor, Marlon, Joao, Rocío, Andrés y Catherine, y también Andrea, Señor. Hoy han hecho peticiones de oración, y quiero creer que hay muchas más en el corazón de los que están conectados en esta noche.
Señor, suplico que cada una de estas vidas pueda, Padre, recibir de ti lo que hoy te han pedido. Que Catherine, Señor amado, pueda recibir ese conocimiento y esa fortaleza. Que Andrés pueda seguir manteniendo la unidad en su familia y en la familia, Padre, que Él ha manifestado que también desea, Padre, que tú la bendigas, como ves la familia González Yagual. Que mi hermana Rocío pueda recibir esa petición de sanidad sobre su madre. Que mi hermana Rosy pueda, Padre, recibir el milagro en el corazón de los 3 hijos que ella tiene, de Andrés, Felipe y Ariel. Que Joao pueda ver en su madre que ese mal que aqueja en su cabeza, Señor amado, desaparezca. Que Marlon pueda, Señor amado, mi Dios, seguir recibiendo, Padre, la provisión que Él desea para su hogar, del cual también, entre otras cosas, experimentando un milagro en la vida de Moisés, Él afiance su fe en ti para recibir también de ti todo lo que tú le quieres otorgar. Como no también poner la vida de Padre de la petición de que ha hecho Malena, Padre, por la señora, Padre, por el señor Jimmy Zambrano, Señor, por ese mal que tiene en su estómago. ¿Qué decir de mi hermana María Guillén, Señor, que te ha pedido por aquellos que están enfermos en los hospitales de gravedad, Señor amado? Y por aquellos familiares que también tienen problemas en sus riñones. Mira a Erling, Señor, que pide por Johan Hidalgo para que su hogar pueda volver a ser lo que era antes. Pero no digo antes en función de la unión, sino, Padre, mejor que antes, porque ahora eres tú el que entrará en ese hogar y en ese matrimonio. Mira también, Señor amado, la madre de Andrea Estefanía. Ella tiene también un dolor que la aqueja en su cabeza. Señor, ella pide también que sea usted mismo sacando, Señor, todo vestigio de mal, de enfermedad. Y que Jesús con sus chagas, Padre, extienda lo que allá más de 2000 años atrás Él ya había prometido, Señor. Traer sanidad a quienes confiaran en Él. Estas son las peticiones, Señor, y en tus manos las ponemos. Y creyendo que tú las, Padre, tú mismo las podrás respaldar en tu amor, Señor, no nos queda más que decirte gracias. Gracias, Señor, porque todo esto viene de ti, viene de tu mano. Y tu pueblo, desde aquí, te lo agradece. Y te bendice. Y te da la honra y la gloria, Padre, y seremos un pueblo agradecido que retorna a tus pies para poder rendirte honor y alabanza. Gracias, Jesús. Amén. Mis amados hermanos, un gozo, como siempre lo es, estar junto a ustedes en estos preciosos tiempos. Les recuerdo que el día de mañana sábado, estaremos dando la escuela bíblica sabatina en la Flor de Bastión. Así que, muchachos, los niños, vayan en gran número, pasen la voz, ¿sí? Porque llevamos los maestros también para que puedan dar la enseñanza de vida a cada edad, ¿sí? Aparte del culto general que vamos a tener para toda la iglesia. No hay excusa. En la Flor de Bastión, ¿sí? Vamos a estar con gozo y con alegría compartiendo ese precioso tiempo. Por otro lado, ese mismo día sábado, mañana, por la noche, a las 6:30 de la noche, tendremos también asistencia a la iglesia. Amén. Muchos estaban esperando esto. Sí, lo haremos obviamente ordenadamente, respetando posiblemente, vaya temprano, obviamente. Si va muy tarde y ya las sillas están llenas, pues le tocará, digo yo, no sé, ir a la parte de arriba, que allá tendremos otro espacio para poder de pronto ahí tener una oración comunal, pero no será lo mismo como tener abajo, ¿sí?, el culto que se debe de tener. ¿Sí? Debo de ser muy sabio en este sentido, amado hermano, que usted me tiene que comprender, porque tampoco me puedo pasar diríamos así, ¿sí?, de los lineamientos, ¿no?, que nos dan las autoridades, y no quiero tener problemas con ellas también. Así que sí, ponga mucha oración también en estos anuncios para que usted pueda respaldarnos desde casa orando por nosotros. El domingo, sí, el domingo en la Flor no habrá obviamente de parte nuestra la asistencia,
pero sí lo haremos en muchos lotes. ¿Sí? Mire que poco a poco vamos incrementando los tiempos y los espero, mi amado hermano, para el domingo a partir de las 10 de la mañana tendremos escuela bíblica dominical para toda la familia. Así que esos son los anuncios hasta este día domingo. No le doy más anuncios para no confundirlo, ¿sí? Y de esa manera el lunes tendremos otros anuncios también que considerar para que estemos atentos. Amén. De mi parte, de parte de mi esposa, le decimos muchas gracias por estar con nosotros, escuchándonos, participando de la enseñanza y de la oración, y que el Señor me le dé un descanso reparador, me le dé fuerzas, y que desde ya, sí, usted pueda glorificar el nombre del Señor en su vida, poniendo en práctica cada enseñanza que usted escucha a través de este medio como lo es el Facebook. De mi parte, de parte del Señor, les digo un gran Dios los bendiga. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos.